Hay ciertos objetos que permanecen intactos en la memoria con una precisión casi dolorosa. El crucifijo de plata que colgaba sobre el altar de Santa María del Mar reflejaba la luz de las velas con un brillo tenue, casi cómplice, como si supiera algo que el resto de nosotros aún desconocíamos. Recuerdo el perfume suave de Elena, mezclado con el aroma a cera derretida y madera antigua. Recuerdo la forma en que mi madre alisaba su vestido azul marino cada pocos segundos, gesto nervioso que arrastraba desde mi infancia. Recuerdo también el peso del anillo en mi bolsillo, aquella pequeña circunferencia de oro blanco que había elegido con la misma meticulosidad con la que mi padre solía revisar los contratos de la empresa. En ese instante, justo antes de que todo cambiara, yo era simplemente un hombre que estaba a punto de casarse con la mujer que amaba. No era el heredero de Industrias Mendoza, ni el hijo que cargaba secretos médicos como si fueran estigmas. Era solo Pablo. Y eso, durante aquellos últimos segundos de normalidad, fue suficiente. Si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este relato íntimo. Crecí en Barcelona, en el barrio de l'Eixample, en uno de esos pisos amplios con techos altos que huelen a historia y privilegio. Mi padre, Ignacio Mendoza, construyó una fortuna en la industria textil durante los años 80, cuando España empezaba a respirar aires de modernidad y Europa nos abría sus puertas con cierta desconfianza. No éramos aristocracia, pero el dinero nos otorgó una especie de nobleza moderna, colegios privados, veranos en la Costa Brava, contactos que se movían en círculos donde los apellidos importaban tanto como los balances bancarios. Conocí a Lucía Romero cuando yo tenía 23 años. Ella trabajaba como administrativa en una de las empresas proveedoras de mi padre, una chica de Hospitalet con la mirada despierta y una sonrisa que parecía iluminar incluso las reuniones más tediosas. Había algo en ella que me atrajo de inmediato, una combinación de ambición y vulnerabilidad, como si estuviera constantemente tratando de demostrar que merecía estar en aquella sala, entre aquellas personas. Empezamos a salir de forma discreta. Mi padre nunca lo aprobó del todo, aunque jamás lo expresó con palabras directas. Bastaba con la forma en que enarcaba las cejas cuando yo mencionaba su nombre, o el silencio incómodo que seguía cualquier comentario sobre ella durante las cenas familiares. Lucía y yo estuvimos juntos casi 3 años. Al principio, todo parecía funcionar. Ella era alegre, espontánea, llena de planes para el futuro. Pero con el tiempo, empecé a notar ciertas grietas. Pequeñas mentiras sobre dónde había estado o con quién había hablado. Gastos excesivos con mi tarjeta de crédito que nunca me consultaba. Una obsesión creciente por los símbolos externos de estatus, marcas, restaurantes caros, viajes que fotografiaba obsesivamente para sus redes sociales. Lo que al principio interpreté como inseguridad, empecé a verlo como algo más profundo, una necesidad casi compulsiva de validación a través de lo material. La ruptura fue dolorosa pero necesaria. Una tarde de octubre, sentados en un café de Gracia, le dije que no veía futuro entre nosotros. Ella lloró, me acusó de no valorarla, de avergonzarme de ella frente a mi familia. Quizás tenía algo de razón en eso último, aunque yo nunca lo admití en voz alta. Nos separamos con amargura, con reproches mutuos que dejaron cicatrices invisibles. Durante semanas, ella me envió mensajes intentando reconquistar lo que habíamos perdido. Después, silencio. Un silencio que interpreté como aceptación, como cierre. Me equivoqué. 2 meses después de romper con Lucía, tuve el accidente. Fue una noche de diciembre, volviendo de una cena de negocios en Sitges. Llevaba mi moto, una Ducati que había comprado como un capricho de hombre soltero recién liberado. La carretera estaba húmeda, una curva demasiado cerrada, una fracción de segundo de distracción. No recuerdo el impacto, solo el sonido metálico, la sensación de volar, y después nada. Desperté 3 días más tarde en el Hospital Clínic, rodeado de cables, máquinas que pitaban, y el rostro descompuesto de mi madre. Las fracturas sanaron. La conmoción cerebral se resolvió sin secuelas aparentes. Pero hubo complicaciones internas que los médicos no detectaron de inmediato. Necesité una cirugía de emergencia, una intervención complicada que duró horas y que,
según me explicaron después con esa mezcla de profesionalismo y compasión que caracteriza a los buenos médicos, había salvado mi vida pero había dejado consecuencias permanentes. Javier Ortiz, mi mejor amigo desde la universidad y por entonces residente de urología, fue quien me dio la noticia definitiva una tarde lluviosa de enero, sentados en la cafetería del hospital. Me habló con la voz controlada, eligiendo cada palabra con cuidado, explicándome términos médicos que yo apenas comprendía pero cuyo significado final era brutalmente simple: nunca podría tener hijos biológicos. Recuerdo que asentí, como si estuviera escuchando información sobre el clima o los resultados de la bolsa. Recuerdo que agradecí su honestidad y me levanté con calma. Recuerdo que caminé hasta mi coche, conduje hasta la playa de la Barceloneta, y allí, solo frente al mar invernal, lloré como no había llorado desde la infancia. No fue solo la pérdida de una posibilidad futura. Fue la certeza de que una parte esencial de mi identidad masculina, de mi capacidad de continuidad, había sido arrancada sin mi consentimiento. En mi familia, la sucesión importaba. Los apellidos importaban. Yo era el único hijo varón de Ignacio Mendoza, y de repente, esa línea que se extendía generaciones atrás terminaba conmigo. Guardé el secreto como si fuera una vergüenza. Le pedí a Javier que no dijera nada, ni siquiera a nuestro círculo cercano. Mi padre estaba comenzando a presionarme para que asumiera más responsabilidades en la empresa, hablaba constantemente del futuro, de la importancia de construir un legado. ¿Cómo podía decirle que su único hijo jamás le daría nietos biológicos? ¿Cómo enfrentar esa mirada de decepción que conocía tan bien, esa forma que tenía de fruncir los labios cuando algo no cumplía sus expectativas? Pasaron meses. Me sumergí en el trabajo con una intensidad que mi padre celebraba pero que en realidad era solo una forma de huida. Evitaba compromisos emocionales, salía con mujeres de forma superficial, construí una coraza de cinismo que me protegía de cualquier posibilidad de intimidad real. Hasta que conocí a Elena Vidal. Ella era arquitecta, especializada en restauración de edificios históricos. Nos conocimos en una recepción cultural en el Palau de la Música, uno de esos eventos a los que yo asistía más por obligación social que por interés genuino. Elena estaba frente a un panel explicando un proyecto de rehabilitación en el barrio Gothic, y había algo en su forma de hablar, en la pasión con la que describía cada detalle técnico, que capturó mi atención de inmediato. No era solo su belleza, que era innegable, sino su autenticidad. Parecía completamente ajena a los juegos de apariencias que dominaban mi mundo cotidiano. Le hablé después de la presentación. Conversamos sobre arquitectura, sobre historia, sobre la ciudad que ambos amábamos desde perspectivas diferentes. Me invitó a un café la semana siguiente. Ese café se convirtió en una cena. Esa cena, en un paseo nocturno por las Ramblas. Y así, casi sin darme cuenta, Elena se convirtió en una presencia constante, necesaria, sanadora. Lo extraordinario de Elena era su capacidad para ver más allá de lo evidente. Nunca le importó mi apellido ni la empresa familiar. Le interesaba quién era yo cuando dejaba de representar un papel. Fue la primera persona en años a la que sentí que podía mostrarle mis fragilidades sin ser juzgado. Una noche, 6 meses después de conocernos, le conté sobre el accidente. Le conté sobre las cirugías, sobre las complicaciones. Y finalmente, con una voz que apenas reconocía como mía, le conté sobre mi infertilidad. Elena me escuchó en silencio, con esa forma de atención profunda que solo poseen las personas realmente empáticas. Cuando terminé, no dijo nada inmediatamente. Simplemente tomó mi mano y la sostuvo con firmeza, como anclándome a algo sólido. Después de un largo momento, habló con una claridad que me desarmó por completo. Me dijo con voz serena: hay muchas formas de ser padre, Pablo. Y el amor no depende de la genética, sino de la presencia y el compromiso. Fue en ese instante cuando supe que quería casarme con ella. La propuesta fue sencilla, íntima, sin grandes gestos. Un atardecer en Montjuic, frente a la ciudad que se extendía bajo nosotros como un mapa de posibilidades. Elena dijo que si antes incluso de que terminara la pregunta. Planeamos una boda pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos, en la iglesia de Santa María del Mar,
porque a Elena le fascinaba la arquitectura gótica catalana y porque, en el fondo, ambos queríamos algo con raíces, con historia, con peso simbólico. Javier sería mi padrino. Mi madre, a pesar de sus reservas iniciales sobre una boda que consideraba demasiado modesta para la familia Mendoza, terminó emocionándose con los preparativos. Mi padre, fiel a su estilo, se limitó a aprobar el presupuesto con un asentimiento escueto y una palmada en mi hombro que pretendía comunicar afecto pero que se sentía más como un sello de aprobación corporativa. Lucía no había vuelto a aparecer en mi vida desde la ruptura. Ocasionalmente, algún conocido común mencionaba haberla visto en algún lugar, siempre con comentarios vagos sobre cambios en su vida o nuevos trabajos. No pensaba en ella. Honestamente, creía que esa historia estaba completamente cerrada, archivada en el cajón mental donde guardamos a las personas que formaron parte de nuestro pasado pero que ya no tienen cabida en nuestro presente. Me equivoqué. 3 meses antes de la boda, recibí el primer mensaje. Era tarde, casi medianoche, y yo estaba revisando documentos en mi estudio cuando el teléfono vibró con un número desconocido. El mensaje era breve, casi inocente: Pablo, necesito hablar contigo. Es importante. Lucía. No respondí de inmediato. Pasé varios minutos mirando la pantalla, preguntándome qué podría querer después de tanto tiempo. Al final, escribí una respuesta cortés pero distante, preguntándole de qué se trataba. Su respuesta llegó al día siguiente. Me explicaba que estaba en una situación complicada, que necesitaba consejo, que no tenía a quién recurrir. Los mensajes siguientes fueron volviéndose más específicos, más urgentes. Estaba embarazada, me dijo. El padre había desaparecido al enterarse. Estaba sola, sin recursos suficientes, asustada. No me pedía dinero directamente, pero la implicación era clara. Yo tenía los medios para ayudarla. Y según su lógica, yo tenía algún tipo de obligación moral derivada de nuestro pasado compartido. Le respondí con honestidad. Le dije que lamentaba su situación, pero que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. Le sugerí recursos, instituciones de apoyo, programas sociales. Le ofrecí ponerla en contacto con servicios profesionales que podían ayudarla mucho mejor que yo. Pero dejé claro que no me involucraría personalmente ni económicamente en su vida. Los mensajes cambiaron de tono. La súplica dio paso a algo más oscuro, más manipulador. Empezó a mencionar mi familia, la empresa, lo que la gente pensaría si supieran que yo había abandonado a una mujer embarazada que alguna vez formó parte de mi vida. Insinuaba que tenía amigos en medios de comunicación locales, que las redes sociales podían ser muy poderosas para contar historias de injusticia. No eran amenazas directas, pero el mensaje era inequívoco: ella tenía una narrativa que podía venderle al público, y yo tenía mucho que perder si esa narrativa se hacía viral. Bloqueé su número. Hablé con el jefe de seguridad de la empresa, un exmilitar eficiente que gestionaba este tipo de situaciones con discreción. Le mostré los mensajes. Él los analizó con expresión neutra y me recomendó mantener todo documentado por si la situación escalaba. No creí que fuera necesario. Pensé que Lucía eventualmente se rendiría, que encontraría otra fuente de apoyo, que seguiría adelante con su vida como yo había seguido con la mía. El día de la boda amaneció con ese tipo de luz dorada que Barcelona regala ocasionalmente en primavera, cuando el sol atraviesa la humedad del Mediterráneo y convierte la ciudad en algo casi etéreo. Me desperté temprano en mi apartamento, nervioso pero feliz, con esa mezcla de anticipación y solemnidad que precede a los momentos verdaderamente importantes. Javier llegó a media mañana para ayudarme con los últimos preparativos. Nos tomamos un café en el balcón, mirando la ciudad despertar, hablando de todo y nada, aplazando el momento de vestirnos y enfrentar la ceremonia que cambiaría mi vida de forma definitiva. Mi madre llamó 3 veces para confirmar detalles absurdos: la hora exacta de llegada, si había recordado los anillos, si Javier tenía el discurso preparado. Reconocí en su ansiedad un amor que raramente expresaba de formas convencionales. Le aseguré que todo estaba bajo control, que la vería en la iglesia, que me calmara porque su hijo se estaba casando con una mujer extraordinaria y eso era motivo de celebración, no de nervios.
Llegamos a Santa María del Mar con 1 hora de antelación. La iglesia estaba preciosa. Elena y su madre habían trabajado con un florista del Mercat de Sant Antoni que había transformado el espacio con arreglos discretos pero elegantes, rosas blancas, eucalipto, ramas de olivo. Todo olía a primavera y promesa. Los invitados empezaron a llegar gradualmente. Caras familiares, sonrisas, abrazos. Mi padre con su traje impecable, estrechando manos con esa autoridad natural que ejercía sin esfuerzo. Algunos compañeros de la universidad. Colegas de trabajo. La familia de Elena, gente cálida de Valencia que traía consigo ese aire mediterráneo de celebración y vida. Elena llegó exactamente a la hora acordada. La vi entrar del brazo de su padre, y el mundo se redujo a ese momento, a esa imagen. Llevaba un vestido sencillo de seda marfil que se movía con ella como si fuera parte de su cuerpo, el cabello recogido dejando al descubierto la curva elegante de su cuello. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y serenidad que me hizo olvidar por completo el escenario, los invitados, el peso de todo lo que aquel acto representaba. Se colocó a mi lado. Tomé su mano. El padre Enrique, un sacerdote mayor que había conocido a la familia de Elena durante décadas, abrió su misal y comenzó la ceremonia con voz pausada, casi musical. Las palabras resonaban contra las columnas góticas, creando ese eco sagrado que solo las iglesias antiguas saben producir. Yo escuchaba, respondía en los momentos indicados, pero mi atención real estaba en Elena, en la forma en que sus dedos apretaban los míos cada vez que algo la emocionaba especialmente. Estábamos a punto de intercambiar los votos personales que habíamos escrito cuando las puertas de la iglesia se abrieron con un estruendo que cortó el silencio ceremonial como un cuchillo. El sonido de las puertas golpeando contra las paredes de piedra resonó en la nave gótica con una violencia que parecía física. Instintivamente, todos giramos hacia el fondo de la iglesia. Lo que vi me provocó una sensación extraña, una mezcla de incredulidad y reconocimiento inmediato. Era Lucía. Pero no la Lucía que yo recordaba de nuestros años juntos, ni siquiera la versión desesperada y manipuladora de los mensajes recientes. Esta era una Lucía transformada en personaje, en performance, en arma. Estaba embarazada. Muy embarazada. Su vientre prominente sobresalía bajo un vestido negro que parecía elegido específicamente para maximizar el contraste dramático con el blanco de los arreglos florales y el vestido de Elena. Llevaba el cabello suelto, despeinado con lo que podría haber sido intencionalidad artística o genuino descuido. Su rostro estaba hinchado, enrojecido, con lágrimas que caían libremente por sus mejillas. Y en su mano derecha, sostenida a la altura de su pecho como si fuera un escudo o una cruz, brillaba la pantalla iluminada de su teléfono móvil, claramente grabando todo lo que estaba sucediendo. Caminó por el pasillo central con pasos irregulares, casi tambaleantes, como si cada metro recorrido requiriera un esfuerzo sobrehumano. El silencio en la iglesia era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el roce del vestido de Elena contra el suelo de piedra cuando se movió ligeramente hacia mí, el sonido ahogado que hizo mi madre al llevarse la mano al pecho. Nadie se movió. Nadie habló. Todos estábamos suspendidos en ese momento imposible, tratando de procesar lo que nuestros ojos veían pero que nuestra mente se resistía a aceptar como real. Lucía se detuvo a mitad del pasillo. Levantó el teléfono más alto, asegurándose de que el encuadre capturara tanto a ella como a nosotros en el altar. Y entonces habló. Su voz salió rota, entrecortada, pero lo suficientemente fuerte como para llenar cada rincón de aquella iglesia centenaria. Gritó mi nombre con una desesperación que sonaba ensayada: Pablo, no puedes hacer esto. El bebé es tuyo. No puedes casarte y abandonarnos. Las palabras cayeron como bombas sobre la congregación. Escuché jadeos, murmullos que comenzaban a crecer como olas. Vi a mi padre ponerse rígido en su asiento, la mandíbula apretada con esa tensión que reconocía de las reuniones de negocios más difíciles. Mi madre se había puesto completamente pálida, aferrándose al brazo de mi padre como si necesitara apoyo físico para no desmoronarse. Los padres de Elena se miraron entre sí con expresiones de shock y confusión. Javier, a mi lado, dio un paso adelante instintivamente,
como preparándose para intervenir si la situación se volvía física. Pero lo que más me impactó fue Elena. Sentí como su mano se aflojaba en la mía, como su cuerpo entero se tensaba. La miré y vi en sus ojos algo que me rompió más que todo el teatro que Lucía estaba montando, duda. No era desconfianza en mí, no todavía. Era el shock de alguien cuya realidad acaba de ser violentada, cuya certeza sobre el día más importante de su vida acaba de transformarse en interrogante. Vi cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar, de entender, de encontrar algún sentido en aquella acusación imposible. Lucía continuó. Ahora dirigía su discurso directamente a la cámara del móvil, adoptando ese tono de víctima heroica que se había vuelto tan familiar en la era de los vídeos virales. Habló más despacio, articulando cada palabra con cuidado, construyendo su narrativa con la precisión de alguien que ha planeado cada sílaba. Dijo mi nombre completo, haciendo énfasis en el apellido Mendoza, pronunciándolo como si fuera tanto una acusación como un pedigrí. Mencionó la empresa de mi padre, describió con detalle innecesario el patrimonio familiar. Construyó ante los ojos y oídos de todos los presentes la imagen de un hombre rico y poderoso que abandonaba a una mujer vulnerable y embarazada para proteger su imagen social y sus intereses económicos. Continuó con voz temblorosa, él es Pablo Mendoza, heredero de Industrias Mendoza. Prefiere proteger su imagen a reconocer a su propio hijo. Cada frase estaba diseñada para resonar en redes sociales, para ser compartida, comentada, para transformarse en esa clase de escándalo moral que la gente consume con indignación deliciosa desde la comodidad de sus pantallas. Observé la escena con una claridad extraña, casi disociada. Vi a Lucía no como la mujer que había conocido años atrás, ni siquiera como la persona desesperada de los mensajes recientes, sino como lo que realmente era en ese momento, una actriz ejecutando un plan. Cada elemento estaba calculado. El momento elegido, justo cuando estábamos a punto de intercambiar votos, maximizando el impacto dramático. La grabación en vídeo, asegurando que hubiera un registro viral del momento. La mención específica del apellido y la empresa, apuntando directamente a lo que sabía que mi familia valoraba más, la reputación. El embarazo visible, convirtiendo cualquier defensa mía en un ataque contra una madre vulnerable. Era teatro de alta calidad, con elementos que apelaban tanto a la emoción como al cinismo contemporáneo. Lo más inquietante era que funcionaba. Podía verlo en las caras de los invitados. La duda crecía como humedad en las paredes viejas. Algunas personas sacaban sus propios teléfonos, seguidamente para grabar también, para asegurarse de tener su propia versión de lo que claramente se convertiría en una historia que circularía durante meses. Otros murmuraban entre sí, construyendo teorías, juzgando, condenando. En cuestión de minutos, el Tribunal de Opinión Pública se había establecido en aquella iglesia, y yo era el acusado sin haber abierto la boca. Debería haber sentido pánico. Debería haber sentido la urgencia de gritar, de explicar, de defenderme con la misma vehemencia con la que estaba siendo acusado. Pero en lugar de eso, sentí algo completamente diferente, una calma profunda, casi antinatural. Quizás era el shock. Quizás era la certeza de tener la verdad de mi lado. O quizás era simplemente que llevaba 5 años cargando un secreto que pesaba tanto que su revelación, incluso en estas circunstancias horribles, traía consigo una extraña sensación de liberación. Miré a Javier. Él me devolvió la mirada con una expresión que mezclaba preocupación y comprensión. Sabía lo que estaba pensando. Sabía que el momento que ambos habíamos temido durante años, el momento en que mi infertilidad tendría que salir a la luz, había llegado. Pero también sabía que era la única forma de desmantelar aquella mentira. Solté la mano de Elena suavemente. Ella me miró con ojos interrogantes, buscando alguna señal, alguna explicación. Le sostuve la mirada por un segundo que pareció eterno y traté de transmitirle con esa única mirada todo lo que las palabras no podían expresar en ese momento: confianza, verdad, amor. Después me giré hacia Lucía, que seguía en medio del pasillo, jadeando ligeramente del esfuerzo dramático, con el teléfono todavía grabando. Hablé con voz clara, sin gritar, sin drama. Mi tono era tan tranquilo que pareció cortar el murmullo creciente de los invitados como un bisturí.
Dije en voz alta, dirigiéndome primero a Javier y luego a toda la congregación, hermano, ¿quieres contarles tú o lo hago yo? Javier cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Después asintió casi imperceptiblemente y dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, tenía esa calidad profesional que adoptaba cuando tenía que dar noticias médicas difíciles. No era fría, pero sí controlada, precisa, despojada de emoción innecesaria. Comenzó explicando quién era, estableciendo su credibilidad. Dijo que era médico, especialista en urología, que había sido residente en el Hospital Clínic durante los últimos años de su formación. Y que era mi mejor amigo desde hacía más de 15 años. Continuó con un relato que yo conocía de memoria pero que nunca había escuchado narrado en voz alta ante otras personas. Habló del accidente de moto que sufrí hace 5 años. De las complicaciones médicas que siguieron. De la cirugía de emergencia que salvó mi vida pero que tuvo consecuencias permanentes e irreversibles. Usó términos médicos cuando era necesario, pero los explicaba inmediatamente después en lenguaje que cualquiera pudiera entender. Y finalmente, con una voz que se volvió apenas más suave, más humana, dijo las palabras que yo había evitado pronunciar durante tanto tiempo, que como resultado de esa cirugía, yo había quedado completamente infértil. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio del shock, sino el de la comprensión que llega como una ola fría. Javier continuó. Explicó que tenía los informes médicos completos, con fechas precisas, con firmas de los especialistas que me habían tratado. Mencionó que podía proporcionar toda la documentación necesaria si alguien tenía dudas sobre la veracidad de lo que estaba diciendo. No era una amenaza ni un desafío. Era simplemente una declaración de hechos incontestables. Miré a Lucía. Vi el momento exacto en que su certeza comenzó a resquebrajarse. El teléfono en su mano tembló ligeramente. Su rostro, que había mantenido esa expresión de determinación dolorosa, comenzó a cambiar. Primero fue confusión, como si estuviera tratando de procesar información que no encajaba en el guión que había construido. Después vino algo parecido al pánico, la comprensión gradual de que su plan perfecto acababa de encontrar un obstáculo que no había previsto, la verdad médica irrefutable. Tomé el relevo de Javier. Hablé directamente a Lucía, pero lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. Le recordé que habíamos terminado hace más de 3 años. Que el accidente había ocurrido 2 meses después de nuestra ruptura. Que ella nunca supo sobre las complicaciones médicas porque ya no estábamos juntos cuando sucedieron, porque había sido un periodo de mi vida que atravesé en soledad, cargando una vergüenza que ahora entendía había sido innecesaria pero que en ese momento me había parecido insoportable. Continué explicando algo que pocos allí sabían. Le conté a la congregación que durante los últimos 3 meses, Lucía me había enviado numerosos mensajes. Al principio eran súplicas de ayuda, historias sobre su situación desesperada. Le había ofrecido recursos, contactos con servicios sociales, información sobre programas de apoyo a madres. Pero cuando dejé claro que no me involucraría personal ni económicamente, los mensajes habían cambiado de naturaleza. Mencioné, sin entrar en demasiado detalle pero con suficiente claridad, las insinuaciones sobre lo que podría hacer si no recibía apoyo, las referencias veladas a las redes sociales, a los medios de comunicación, a la capacidad de crear presión pública. Saqué mi teléfono. Con gestos lentos y deliberados, abrí la aplicación de mensajes y busqué la conversación con el número que había bloqueado semanas atrás. Mostré las capturas de pantalla al público, pasando de mano en mano entre los invitados más cercanos. No era necesario que todos las vieran en detalle. Bastaba con que algunos confirman que existían, que había un registro de las interacciones, que mi versión no era solo palabras contra palabras sino evidencia documentada. Miré a Lucía de nuevo y le hablé directamente con una voz más tranquila. Nunca imaginaste que existiera una prueba médica que demostrara que esto es imposible. Apostaste a que pagaría cualquier cantidad para evitar un escándalo, que la presión social y la vergüenza me obligarían a asumir una paternidad falsa solo para proteger el apellido familiar. No había triunfalismo en mi voz. Solo una tristeza profunda por todo lo que aquella situación revelaba sobre ella,
sobre la desesperación que puede llevar a las personas a actos extremos, sobre la forma en que el dinero puede convertirse en un objetivo que justifica cualquier medio. Lucía permaneció inmóvil en medio del pasillo, con el teléfono aún en su mano temblorosa. La cámara seguía grabando, pero ya no importaba. Lo que había comenzado como su arma se había convertido en el registro de su propia exposición. Vi cómo su expresión cambiaba de segundo en segundo, pasando por diferentes etapas de una derrota que no había contemplado en ninguno de sus planes. Primero vino la negación. Su boca se abrió para hablar, para protestar, para insistir en su narrativa. Pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir frente a documentación médica fechada, frente a un testimonio profesional, frente a la cronología irrefutable que acabábamos de establecer? Intentó una última estrategia. Su voz salió débil, casi suplicante, con un tono que buscaba recuperar la compasión de la audiencia. Dijo algo sobre confusión, sobre fechas que quizás había mezclado, sobre la posibilidad de que los médicos estuvieran equivocados. Pero incluso mientras hablaba, podía verse que ella misma no creía en lo que decía. Las palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos intentos de alguien que se ahoga y agarra cualquier cosa flotante esperando que la mantenga a flote. Nadie respondió. El silencio que la rodeaba ahora era de un tipo diferente, más pesado, cargado de juicio. Los murmullos que habían comenzado con indignación hacia mí se transformaron en susurros incómodos dirigidos hacia ella. Vi cómo algunos invitados desviaban la mirada, avergonzados de haber creído tan rápidamente en la acusación, molestos de haber sido manipulados emocionalmente. Otros la observaban con una mezcla de lástima y reproche, tratando de entender qué clase de desesperación o cálculo había llevado a una mujer embarazada a montar semejante escena. Fue entonces cuando Elena se movió. Había permanecido a mi lado durante todo el intercambio, procesando, observando, calibrando. Sentí cuando tomó la decisión de actuar. Soltó mi mano con suavidad, alisó su vestido con un gesto automático, y caminó hacia Lucía con pasos medidos, elegantes. No había rabia en su movimiento, ni dramatismo. Solo una determinación serena que era más impactante que cualquier grito. Se detuvo frente a Lucía, a menos de 1 metro de distancia. La diferencia entre ambas era casi cinematográfica, Elena en su vestido de novia inmaculado, irradiando una dignidad tranquila, Lucía con su vestido negro arrugado, el maquillaje corrido por las lágrimas reales o fabricadas, el vientre prominente que había convertido en centro de su performance. Elena habló con una voz baja pero perfectamente audible en el silencio tenso de la iglesia. Le dijo con firmeza pero sin crueldad: ¿quién es el verdadero padre de esa criatura? Merece saber la verdad. Y ese bebé merece crecer sin ser utilizado como herramienta de manipulación o chantaje. Fueron palabras sencillas, pero contenían tanto. No atacaban a Lucía directamente, pero señalaban con precisión quirúrgica lo que acababa de ocurrir. Más importante aún, desplazaban el foco de atención de mí hacia donde realmente debía estar, en la criatura inocente que Lucía llevaba en su vientre, y en el hombre ausente cuya identidad ella claramente estaba ocultando. Elena continuó, dirigiéndose no solo a Lucía sino a todos los presentes, con voz que sonaba casi maternal en su preocupación: hay instituciones, profesionales, redes de apoyo para mujeres en tu situación. Esto no era necesario. Y ese niño no merecía ser arrastrado a este teatro. Fue en ese momento cuando Lucía se desmoronó completamente. Pero no fue el desmoronamiento de alguien que finalmente acepta su error y busca redención. Fue la rabia de quien ve su plan perfecto destruido por un factor que no había contemplado. Comenzó a gritar, pero ahora sus palabras habían perdido toda la coherencia dramática anterior. Se convirtieron en acusaciones dispersas, contradictorias. Gritó que estaba desesperada, que necesitaba dinero, que yo podía ayudarla incluso sin ser el padre porque mi familia tenía suficientes recursos para compartir. Mencionó cifras, números que sonaban absurdos en el contexto sagrado de aquella iglesia. Habló de la injusticia de la desigualdad, de cómo algunas personas nadaban en riqueza mientras otras apenas sobrevivían. Y ahí estaba la verdad final, desnuda y cruda. Nunca había sido sobre mí siendo o no el padre. Ni siquiera había sido sobre el bebé, realmente. Había sido sobre el dinero.
Sobre el apellido Mendoza y todo lo que representaba. Sobre la convicción de que podía forzar una transferencia de recursos utilizando la vergüenza pública como palanca. Había apostado a que la amenaza de un escándalo viral sería suficiente para que mi familia pagara cualquier cantidad con tal de que se fuera en silencio. No había contado con que existiera una imposibilidad biológica demostrable que destruiría su narrativa antes de que pudiera consolidarse. Mi madre se levantó de su asiento. La observé moverse con esa determinación que reconocía de mi infancia, cuando enfrentaba situaciones difíciles con una mezcla de pragmatismo y autoridad que no admitía réplica. Caminó por el pasillo lateral sin prisa, manteniendo esa compostura que había perfeccionado en décadas de vida social en círculos donde las apariencias importaban tanto como la realidad. Se detuvo cerca de Lucía, sin acercarse demasiado, manteniendo una distancia que era tanto física como simbólica. Habló con una voz que era suave en volumen pero dura en sustancia. Le dijo de forma clara y directa: necesitas salir de aquí. Ahora. No hay nada más que decir ni que hacer. Has expuesto tu situación y tus intenciones frente a todos estos testigos. Has grabado tu propia confesión. Lo más digno que puedes hacer en este momento es marcharte. No fue cruel. De hecho, había en las palabras de mi madre una especie de misericordia práctica, la oferta implícita de permitir que Lucía conservara al menos algo de dignidad retirándose antes de que la situación se deteriorara más. Pero también había firmeza absoluta. No era una sugerencia. Era una orden pronunciada con la autoridad de quien está acostumbrada a ser obedecida. Lucía nos miró a todos, uno por uno. Vi en sus ojos una mezcla turbulenta de emociones, vergüenza, rabia, desesperación, quizás incluso algo de arrepentimiento genuino enterrado bajo todo lo demás. Su mano con el teléfono bajó lentamente. La pantalla se apagó, terminando la grabación. Por un momento pensé que diría algo más, que intentaría una última defensa o justificación. Pero en lugar de eso, simplemente se giró. Caminó hacia la salida con pasos inestables, sosteniendo su vientre con una mano como si el peso físico del bebé se hubiera vuelto súbitamente insoportable. Algunos invitados apartaron la mirada cuando pasaba junto a ellos, incómodos de presenciar una humillación tan pública. Otros la observaron con expresiones que iban desde la compasión hasta el desdén. Cuando llegó a las puertas, se detuvo por un segundo, como si fuera a volverse para una última declaración. Pero finalmente salió, y las puertas se cerraron tras ella con un sonido sordo que pareció marcar el fin de un capítulo. El silencio que siguió fue extraño, casi anticlimático. Todos permanecimos suspendidos en ese momento posterior al drama, sin saber muy bien cómo proceder, cómo retomar algo que había sido interrumpido tan violentamente. Vi a algunos invitados intercambiar miradas confundidas. Otros sacaban sus teléfonos, probablemente para borrar las grabaciones que habían hecho o quizás para compartir lo que acababan de presenciar con el mundo exterior. La tensión comenzaba a disolverse, pero dejaba tras de sí una incomodidad persistente. El padre Enrique carraspeó suavemente desde el altar. Nos miró a Elena y a mí con una expresión que mezclaba comprensión pastoral y pragmatismo eclesiástico. Había visto suficientes ceremonias en sus décadas de servicio para saber que los momentos perfectos eran raros, que la vida real siempre encontraba formas de filtrarse incluso en los rituales más sagrados. Preguntó con voz gentil pero directa si queríamos continuar con la ceremonia o si preferíamos posponerla, darnos tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Miré a Elena. Ella ya me estaba mirando. En sus ojos vi la pregunta, pero también vi la respuesta. Había algo en su expresión que me conmovió profundamente, no había acusación, ni duda residual, ni el tipo de resentimiento que hubiera sido completamente comprensible después de que su boda fuera saboteada tan dramáticamente. Solo había claridad y determinación. Me tomó la mano de nuevo, apretándola con firmeza, anclándome al momento presente. Se volvió hacia el padre Enrique y habló con una voz que sorprendió a todos por su serenidad. Dijo con convicción absoluta: continuamos. Ella ya ha robado demasiados minutos de nuestro día. No le daremos ni uno más. Hubo algo hermoso en esa declaración,
en la forma en que Elena se negaba a permitir que la manipulación de otra persona definiera o contaminara lo que estábamos construyendo. Fue un acto de voluntad, una elección consciente de no ser víctima de las circunstancias sino protagonista de su propia historia. El padre Enrique asintió con una pequeña sonrisa de aprobación. Invitó a todos a tomar asiento nuevamente. Hubo un momento de ajuste, de reacomodo tanto físico como emocional. Los murmullos se apagaron gradualmente. La atmósfera comenzó a transformarse, a recuperar algo de la solemnidad ceremonial que había sido destrozada minutos antes. Retomamos la ceremonia en el punto exacto donde había sido interrumpida, los votos personales. Elena fue primero. Había escrito algo hermoso, palabras sobre encontrar luz en lugares inesperados, sobre construir juntos a pesar de las imperfecciones del mundo. Pero cuando comenzó a hablar, se detuvo a mitad de la primera frase. Dobló el papel que tenía en las manos y lo guardó. Me miró directamente y comenzó a hablar sin notas, desde algún lugar más profundo. Dijo con voz clara pero emocionada: Pablo, lo que acaba de pasar no cambia nada de lo que siento. Si acaso, me confirma por qué elegí compartir mi vida contigo. Porque acabas de demostrar que incluso en el momento más vulnerable, incluso cuando podrías haber gritado o atacado, elegiste la verdad. Y la verdad dicha con dignidad siempre es más poderosa que cualquier mentira dramatizada. Continuó hablando sobre las conversaciones que habíamos tenido sobre mi infertilidad, sobre cómo esa revelación nunca había sido un obstáculo sino una oportunidad para redefinir qué significa realmente construir una familia. Habló de adopción, de mentoría, de las 1000 formas en que el amor y el compromiso se manifiestan más allá de la genética. Y mientras hablaba, vi lágrimas en los ojos de varios invitados, incluida mi madre, que se llevaba un pañuelo a la cara tratando de mantener la compostura. Cuando llegó mi turno, sentí el peso de todo lo que necesitaba decir. Había preparado votos también, palabras cuidadosamente elegidas durante semanas. Pero al igual que Elena, me di cuenta de que lo que había escrito pertenecía a un momento diferente, a una versión de este día que ya no existía. Necesitaba hablar desde la verdad del presente. Tomé las manos de Elena entre las mías. Comencé diciéndole algo que nunca había expresado en voz alta frente a otras personas. Le confesé que durante 5 años había cargado mi infertilidad como una vergüenza, como un defecto que me hacía menos hombre, menos digno. Que había construido murallas emocionales para protegerme del juicio que asumía que vendría de mi familia, de la sociedad, de cualquier mujer que quisiera hijos biológicos. Y que ella había sido la primera persona que me hizo entender que mi valor no estaba definido por mi capacidad reproductiva sino por mi capacidad de amar, de estar presente, de elegir cada día ser mejor. Le dije con voz temblorosa: lo que acaba de suceder, por horrible que haya sido, me ha liberado de un secreto que me estaba consumiendo. Y me ha mostrado algo que necesitaba ver, que tú no solo aceptas mi verdad, la defiendes. No hay regalo más grande que pueda recibir en el día de nuestra boda que verte caminar hacia alguien que intentaba destruirnos y hablarle con dignidad en lugar de con rabia. Los votos que siguieron fueron más tradicionales, más estructurados. El intercambio de anillos, las bendiciones finales, el beso ceremonial. Pero todo estaba teñido ahora por una profundidad adicional, por el conocimiento compartido de que habíamos atravesado una prueba brutal y habíamos emergido no solo intactos sino fortalecidos. Cuando el padre Enrique nos presentó finalmente como marido y mujer, el aplauso que estalló en la iglesia tenía una calidad diferente. No era solo celebración. Era alivio, admiración, la alegría que viene de presenciar algo auténtico en un mundo lleno de performances. La recepción se llevó a cabo en un restaurante del barrio gótico que Elena había elegido meses atrás. Era un espacio antiguo con techos abovedados de piedra, convertido en comedor elegante sin perder su carácter histórico. Las mesas estaban dispuestas con manteles de lino blanco, centros de flores discretos, velas que proyectaban luz cálida contra las paredes medievales. Debería haber sido perfecto. Y en cierto modo lo fue. Pero la sombra de lo que había ocurrido en la iglesia flotaba sobre todo como un invitado no deseado. Los primeros en llegar nos saludaron con abrazos más largos de lo habitual, con felicitaciones que sonaban a alivio tanto como a alegría. Mi padre se acercó mientras Elena conversaba con sus tías.
Me puso una mano en el hombro, un gesto que en nuestro idioma emocional limitado era equivalente a un discurso entero. No dijo mucho. Solo algo breve, pronunciado con esa voz grave que usaba para las cosas importantes: has manejado eso con más clase de la que yo hubiera tenido. Tu madre y yo estamos orgullosos. Fueron palabras simples, pero viniendo de él significaban más de lo que podría expresar. Mi padre no era hombre de elogios fáciles. Reconocimiento de su parte era algo que se ganaba, no algo que se regalaba. El hecho de que estuviera orgulloso no solo de cómo había manejado la situación con Lucía, sino implícitamente de la vulnerabilidad que había mostrado al revelar mi infertilidad, me emocionó de formas que no esperaba. Mi madre llegó después, cuando mi padre se había alejado para hablar con algunos socios de negocios. Ella no dijo nada inmediatamente. Solo me abrazó con esa intensidad maternal que había sido más común cuando yo era niño y que se había vuelto rara conforme crecí y me convertí en el heredero que se esperaba que fuera fuerte, controlado, imperturbable. Cuando se separó, tenía los ojos húmedos. Me habló en voz baja, casi susurrando, con palabras que parecían haber estado guardadas durante mucho tiempo. Me dijo con ternura contenida: siento que hayas cargado eso solo durante tanto tiempo. Ojalá hubieras confiado en nosotros. Pero entiendo por qué no lo hiciste. Y quiero que sepas que nada de eso cambia como te vemos tu padre y yo. Fue una de esas conversaciones que redefinen relaciones. Durante años, había asumido que mi infertilidad sería un tema de decepción para mis padres, especialmente dado el peso que ponían en la continuidad familiar, en el legado. Descubrir que su amor era más amplio que mis suposiciones fue liberador de formas que no había anticipado. Javier se acercó con 2 copas de cava. Me entregó una y brindamos en silencio antes de beber. Él había sido mi confidente durante todos estos años, el único que conocía la verdad completa. Ver cómo había defendido esa verdad frente a la iglesia llena de gente, con profesionalismo pero también con lealtad inquebrantable, me recordó por qué nuestra amistad había sobrevivido tantos años y tantos cambios. Le agradecí con palabras que probablemente no capturaron la profundidad de mi gratitud. Él simplemente sacudió la cabeza y me dijo con una sonrisa cansada: para eso están los hermanos, Pablo. Para sostener la verdad cuando otros intentan enterrarla con mentiras. A medida que la recepción progresaba, algo curioso comenzó a suceder. Los invitados, inicialmente incómodos, empezaron a relajarse. El vino ayudó, por supuesto. Pero más que eso, creo que todos necesitaban procesar lo que habían presenciado, encontrar una forma de integrarlo en su experiencia de ese día. Las conversaciones en las mesas giraban inevitablemente hacia el incidente. Escuchaba fragmentos mientras circulaba entre los grupos. Algunos expresaban indignación hacia Lucía. Otros, más reflexivos, hablaban sobre la desesperación que puede llevar a actos extremos. Algunos pocos, con más cinismo, comentaban sobre cómo las redes sociales habían creado toda una cultura de escándalos performativos donde la verdad importaba menos que la narrativa viral. Elena se movía por el salón con una gracia que me dejaba asombrado. Conversaba con cada grupo de invitados, agradecía su presencia, compartía risas genuinas. No actuaba como víctima de un día arruinado, sino como la protagonista de una historia que había tomado un giro inesperado pero que seguía siendo fundamentalmente suya. En un momento, la vi hablando con sus abuelos, una pareja mayor de Valencia que había hecho el viaje especialmente para la boda. El abuelo, un hombre de casi 90 años con manos arrugadas por décadas de trabajo en el campo, le decía algo que la hacía reír. Después me contaría que le había dicho con su acento valenciano cerrado: niña, después de 65 años casado, te puedo asegurar que todas las bodas tienen algún drama. La vuestra al menos fue original. Durante la cena, hubo los discursos tradicionales. Javier habló primero, como correspondía al padrino. Comenzó con anécdotas de nuestra amistad universitaria, historias que arrancaron carcajadas y que sirvieron para aligerar la atmósfera. Pero hacia el final de su intervención, su tono cambió. Se puso más serio, más reflexivo. Habló sobre la integridad, sobre lo difícil que es mantener la verdad cuando mentir sería más conveniente. Y aunque no mencionó directamente lo que había ocurrido en la iglesia, todos entendimos a qué se refería.
Dijo mirándome directamente: Pablo, te conozco desde hace 15 años. He visto cómo enfrentas los negocios, cómo tratas a las personas, cómo manejas las crisis. Pero hoy te vi enfrentar algo que hubiera destruido a muchos, y lo hiciste con una calma y dignidad que me recuerdan por qué te considero mi hermano. Levantó su copa y todos lo imitaron. El brindis que siguió fue emotivo, cargado de significados que iban más allá de las palabras pronunciadas. El padre de Elena habló después. Era arquitecto también, jubilado, un hombre tranquilo que compartía con su hija esa misma serenidad ante las crisis. Contó historias sobre Elena niña, sobre su obstinación cuando decidía algo, sobre su capacidad para encontrar belleza en estructuras que otros consideraban irreparables. Y después, dirigiéndose a mí con una sonrisa gentil, me dijo algo que se quedaría grabado en mi memoria. Me aseguró con afecto: Pablo, cuando Elena nos habló de ti por primera vez, nos contó que eras alguien que valoraba la autenticidad por encima de las apariencias. Hoy has demostrado que tenía razón. Nuestra hija ha elegido bien. Llegó mi turno de hablar. Me levanté con la copa en mano, sintiendo el peso de todas las miradas. Había preparado un discurso, por supuesto. Pero al igual que con los votos, las palabras que había planeado parecían pertenecer a un día diferente. Comencé agradeciendo a todos por estar presentes, por haberse quedado después de lo que claramente había sido una interrupción dramática e inesperada. Hubo risas nerviosas, la tensión liberándose a través del humor compartido. Después hablé sobre Elena. Sobre cómo nos conocimos, sobre las conversaciones que habíamos tenido en esos primeros meses cuando ambos intentábamos entender si lo que sentíamos era real o solo la emoción de algo nuevo. Le dije frente a todos que ella había visto partes de mí que yo había ocultado del mundo, que me había aceptado con una completitud que yo no sabía que era posible. Y que lo que había demostrado hoy, su capacidad de mantener la dignidad y la compasión incluso cuando hubiera sido más fácil ceder a la rabia, era exactamente porque sabía que nuestra vida juntos sería extraordinaria. Terminé con algo que me salió espontáneamente, sin haberlo planeado. Dije mirando a Elena: hay personas que entran en tu vida y la hacen más cómoda, más fácil. Y después están las que la hacen más verdadera. Tú me has dado el regalo de la verdad. Sobre mí mismo, sobre lo que realmente importa, sobre quién quiero ser. Por eso y por 1000 razones más, gracias por elegirme hoy. No solo cuando estábamos frente al altar en un momento perfecto, sino también cuando ese momento fue violentado y tuviste que elegir nuevamente. Elegiste quedarte, elegiste creer, elegiste defender. Esa segunda elección significa incluso más que la primera. El aplauso fue largo, cálido. Cuando me senté, Elena me tomó la mano bajo la mesa y la apretó con fuerza. No dijo nada, pero no era necesario. Todo estaba dicho en ese simple gesto. A medida que la noche avanzaba y el vino seguía fluyendo, la conversación en las mesas se volvió más relajada, más íntima. Los invitados comenzaron a compartir sus propias historias de bodas interrumpidas o momentos familiares dramáticos. Pareció haber un reconocimiento colectivo de que la perfección es un mito, que todas las familias tienen sus secretos y tensiones, que lo importante no es evitar los conflictos sino cómo los enfrentamos cuando surgen. Uno de los primos de Elena, un abogado de Madrid con buen sentido del humor, se acercó durante el postre. Me contó entre risas que lo que había ocurrido se convertiría en leyenda familiar, que nuestros futuros sobrinos escucharían la historia de la boda del tío Pablo donde apareció una ex dramatizando un embarazo imposible. Había algo reconfortante en esa perspectiva, en la idea de que con el tiempo el dolor y la vergüenza se transformarían en anécdota, en parte del folclore familiar que se cuenta con una mezcla de humor y asombro. Pero no todo fue ligero. Hubo momentos durante la noche en que la realidad de lo que había ocurrido pesaba más. Vi a mi madre conversando con la madre de Elena, en un rincón apartado. Sus expresiones eran serias, preocupadas. Seguidamente estaban discutiendo las implicaciones, los potenciales daños a la reputación si Lucía decidía publicar el vídeo de su intervención en la iglesia. Era una preocupación legítima. En la era digital, incluso con la verdad de nuestro lado, un vídeo editado con cuidado podía crear narrativas que vivían eternamente en Internet.
Me acerqué a ellas y les aseguré que teníamos la documentación médica que respaldaba completamente nuestra versión. Que si Lucía decidía hacer público su vídeo, nosotros podíamos responder con hechos verificables. Mi madre asintió, pero vi en sus ojos la preocupación maternal que ninguna lógica podía eliminar completamente. Me dijo con tono protector: no se trata solo de tener razón, Pablo. Se trata de que esta historia te seguirá, nos seguirá como familia. Las búsquedas en Internet, los comentarios, las especulaciones. Tenía razón, por supuesto. Pero en ese momento, con Elena a pocos metros conversando animadamente con sus amigas de la universidad, con música suave llenando el espacio medieval, con la sensación de haber sobrevivido a una prueba brutal, no podía permitir que el miedo al futuro contaminara el presente. Le dije a mi madre con convicción tranquila: entonces que me siga. Al menos será mi verdad la que me sigue, no la mentira de otra persona. La recepción terminó cerca de la medianoche. Los invitados se fueron despidiendo gradualmente, con abrazos más emotivos que los habituales, con promesas de verse pronto, con ese sentimiento de haber compartido algo más significativo que una simple celebración. Javier fue de los últimos en irse. Me abrazó largo rato y me susurró al oído algo que me hizo sonreír: hermano, oficialmente tienes la historia de boda más memorable que conozco. Nadie va a poder superarte en las reuniones familiares. Elena y yo nos quedamos solos finalmente en el salón vacío. Los camareros recogían las mesas con eficiencia silenciosa. Las velas se habían consumido casi por completo. Elena se quitó los zapatos con un suspiro de alivio y se apoyó contra mí. Permanecimos así varios minutos, simplemente respirando juntos, procesando todo lo que había ocurrido. Finalmente, Elena habló con voz suave. Me preguntó cómo me sentía realmente, más allá de las palabras bonitas de los discursos. Le contesté con honestidad que me sentía extrañamente liberado. Que durante 5 años había cargado el secreto de mi infertilidad como una vergüenza, y que aunque habría preferido 1000 formas diferentes de revelarlo, el hecho de que ahora estuviera expuesto me quitaba un peso que no había reconocido completamente hasta que desapareció. Elena asintió contra mi pecho. Después levantó la cabeza y me miró con esos ojos que habían visto todo hoy: la interrupción dramática, las acusaciones, las verdades difíciles, y que todavía me miraban con amor incondicional. Me dijo algo que se convertiría en una de las bases de nuestro matrimonio. Pronunció con sabiduría serena: Pablo, lo que hizo Lucía hoy fue horrible. Pero en cierto modo, nos regaló algo sin quererlo. Nos obligó a enfrentar la verdad más difícil el primer día de nuestro matrimonio. Y sobrevivimos. Si podemos con esto, podemos con cualquier cosa. Tenía razón. Esa noche, mientras conducía hacia el hotel donde pasaríamos nuestra noche de bodas, no podía dejar de pensar en la ironía de todo. Lucía había intentado destruirme utilizando una mentira calculada. Pero al obligarme a revelar mi verdad más dolorosa, había terminado liberándome. La vergüenza que había cargado durante años se había disuelto frente a las miradas de las personas que importaban. Y en lugar de rechazo o decepción, había encontrado aceptación, apoyo, amor. Los días siguientes a la boda fueron extraños. Elena y yo habíamos planeado una luna de miel en Grecia, 2 semanas desconectados del mundo en las Islas Cícladas. Pero primero necesitábamos quedarnos en Barcelona algunos días para manejar las consecuencias de lo que había ocurrido. Como mi madre había predicho, la historia no se quedó contenida dentro de las paredes de Santa María del Mar. El vídeo apareció en Internet 3 días después de la boda. Lucía lo había publicado en sus redes sociales con un título dramático que me acusaba de haberla abandonado embarazada, de usar mi privilegio económico para silenciarla, de ser otro ejemplo de los poderosos que pisotean a los vulnerables. El vídeo estaba editado. No de forma burda, sino con suficiente habilidad para que pareciera profesional. Comenzaba con su entrada a la iglesia, con su declaración emotiva sobre el bebé, con las reacciones de shock de los invitados. Pero se cortaba estratégicamente antes de que Javier hablara sobre mi infertilidad, antes de que las pruebas médicas fueran mencionadas. Terminaba con un primer plano de ella llorando, con texto sobrepuesto que hablaba de justicia y responsabilidad. Durante las primeras horas, el vídeo ganó tracción.
Miles de visualizaciones, cientos de comentarios expresando indignación hacia mí. Mi nombre completo estaba ahí, asociado para siempre con esta narrativa de abandono y privilegio. Leí algunos comentarios antes de que Elena me quitara el teléfono y me dijera que dejara de torturarme. Las palabras eran duras, absolutas en su condena. Personas que no me conocían construían perfiles psicológicos completos basándose en un vídeo de 2 minutos. Pero esa reacción inicial fue solo el preludio de lo inevitable. El jefe de seguridad de la empresa, aquel exmilitar eficiente que yo había consultado semanas atrás, se movió con la precisión de quien ha manejado crisis mucho más complejas. En cuestión de horas, publicó una respuesta oficial en las plataformas donde el vídeo había ganado más tracción. No era un comunicado corporativo frío y distante. Era una declaración directa que incluía copias escaneadas de los informes médicos relevantes, fechados con precisión quirúrgica, que demostraban de forma irrefutable mi condición médica. Las fechas eran claras, anteriores a cualquier posible concepción del bebé que Lucía llevaba. Los documentos incluían firmas de especialistas reconocidos del Hospital Clínic, instituciones cuya credibilidad era incuestionable. Además, añadió capturas completas de los mensajes que Lucía me había enviado durante meses, no solo fragmentos selectivos sino conversaciones enteras que mostraban el patrón de manipulación, las amenazas veladas, la escalada desde súplicas hasta chantaje emocional. Todo estaba documentado, preservado, incontestable. El efecto fue inmediato y brutal. El Tribunal de Opinión Pública que tan rápidamente me había condenado dio marcha atrás con la misma velocidad. Los comentarios cambiaron de tono, pasando de la indignación dirigida hacia mí a la condena hacia Lucía. Algunos expresaban vergüenza por haber juzgado sin conocer la historia completa. Otros, más cínicos, simplemente se movieron hacia el siguiente escándalo viral sin reflexionar demasiado sobre su propia complicidad. El vídeo terminó siendo borrado por Lucía 3 días después de su publicación inicial. Pero Internet tiene memoria larga. Capturas de pantalla, versiones descargadas, análisis en foros y redes sociales siguieron circulando durante semanas. Mi nombre quedó asociado a la historia, es cierto. Pero la narrativa final no fue la que ella había intentado construir. Fue la de un hombre que había defendido la verdad con dignidad, que había revelado una vulnerabilidad profunda para desmantelar una mentira calculada. Javier me llamó una tarde, pocas semanas después del incidente. Su voz sonaba cansada pero también aliviada cuando me dijo algo que nunca olvidaría. Me confesó con sinceridad de médico: Pablo, durante 5 años te vi cargar esa infertilidad como si fuera una maldición. Pensé que necesitarías terapia, años de trabajo personal para aceptarlo. Pero creo que Lucía, sin quererlo, te dio algo que ningún terapeuta podría haber logrado. Te obligó a exponerlo en el peor momento posible, y sobreviviste. Más que eso, saliste más fuerte. Tenía razón de formas que me tomó tiempo comprender completamente. La vergüenza que había llevado durante tanto tiempo se había disuelto no gradualmente sino de golpe, arrancada de raíz en ese momento brutal frente al altar. Y en su lugar había quedado algo nuevo, algo parecido a la paz. Ya no tenía que esconder nada. Mi familia sabía. Elena sabía. El mundo sabía, si decidía buscarlo. Y nada de eso había cambiado el amor que me rodeaba. Elena y yo finalmente partimos hacia Grecia un mes después de lo planeado originalmente. Santorini nos recibió con ese azul imposible del mar Egeo, con casas blancas colgando de acantilados, con atardeceres que parecían pintados específicamente para parejas en luna de miel. Pasamos 2 semanas explorando islas, nadando en aguas cristalinas, conversando sobre todo y nada. Pero más importante, hablamos sobre el futuro de formas que nunca habíamos podido antes. Una tarde, sentados en la terraza de nuestra habitación en un pequeño hotel de olla, Elena sacó su teléfono y me mostró algo que había estado investigando. Eran programas de adopción, agencias especializadas, historias de familias que habían construido su vida a través de ese camino. Me habló con una emoción contenida sobre un contacto que había hecho, una trabajadora social que se especializaba en adopciones internacionales. No estaba presionando, simplemente estaba explorando, imaginando posibilidades.
Le dije algo que había estado pensando durante semanas. Le expliqué con claridad renovada: durante años, vi la infertilidad como el fin de algo. Como la clausura de un futuro que había dado por sentado. Pero ahora empiezo a verlo como el principio de algo diferente. Hay niños en el mundo que necesitan padres, que necesitan amor y estabilidad. Quizás nuestra familia no será construida de la forma tradicional, pero será nuestra. Y será real. Elena me besó con ternura y después dijo algo que se convertiría en el fundamento de todo lo que construiríamos juntos. Afirmó con convicción absoluta: la biología puede crear conexiones, Pablo. Pero el amor las sostiene. Y nosotros tenemos todo el amor necesario para ser los mejores padres posibles, sin importar cómo lleguen esos niños a nuestras vidas. Regresamos a Barcelona transformados de formas sutiles pero profundas. El escándalo se había apagado gradualmente, reemplazado en el ciclo de noticias por nuevos dramas, nuevas controversias. Ocasionalmente, alguien mencionaba haber visto la historia, pero siempre con esa mezcla de admiración incómoda hacia cómo la habíamos manejado. Me convertí, sin quererlo, en una especie de ejemplo de integridad bajo presión. No era un rol que había buscado, pero aprendí a aceptarlo con humildad. Lucía desapareció de las redes sociales después de borrar el vídeo. Supe por conocidos comunes que había tenido al bebé, un niño saludable. Que finalmente había contactado al verdadero padre, quien aparentemente había decidido involucrarse después de ver el escándalo público y comprender las consecuencias de su ausencia. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo un alivio distante de que el niño tendría al menos la posibilidad de una familia, incluso si esa familia había nacido de circunstancias caóticas. Nunca hablé mal de Lucía públicamente, ni siquiera cuando amigos o familiares expresaban indignación en mi nombre. Entendía que su desesperación, aunque había justificado acciones imperdonables, era real. La desigualdad económica, el miedo a criar un hijo sola, la tentación de usar la manipulación cuando otros caminos parecen cerrados. Nada de eso excusaba lo que había hecho, pero me permitía verla con algo parecido a la compasión. Años más tarde, Elena y yo adoptamos a nuestra primera hija. Llegó a nosotros desde Colombia, una niña de 2 años con ojos enormes y una sonrisa tímida que conquistó nuestros corazones desde el primer momento. El proceso había sido largo, agotador, lleno de papeles interminables y evaluaciones que escrutaban cada aspecto de nuestras vidas. Pero cuando finalmente la tuve en brazos, cuando sentí su pequeño cuerpo confiando en mí, comprendí algo fundamental. La paternidad no tiene nada que ver con la genética y todo que ver con la elección diaria de estar presente, de amar incondicionalmente, de construir seguridad donde antes había incertidumbre. Mi padre, quien había pasado décadas obsesionado con legados y continuidad de apellidos, se transformó en el abuelo más devoto que podría imaginarse. Lo vi con mi hija en sus brazos, cantándole canciones en catalán que yo había escuchado de niño, y comprendí que el amor familiar trasciende cualquier noción limitada de sangre o herencia. La historia de nuestra boda se convirtió eventualmente en eso, una historia. Una anécdota que contábamos con cierta distancia irónica, conscientes de que había moldeado quienes éramos pero que ya no nos definía. Lucía me había dado, sin quererlo, el regalo de la liberación. Me había forzado a confrontar mi mayor vergüenza en el momento menos oportuno, y al hacerlo, me había liberado de ella para siempre. Mirando hacia atrás desde la perspectiva de años vividos, veo que hay ciertos objetos y momentos que permanecen intactos en la memoria con precisión dolorosa. Pero también están aquellos que se transforman con el tiempo, que pierden su aguijón y se convierten simplemente en parte del tapiz complejo de una vida bien vivida. El crucifijo de plata sobre el altar de Santa María del Mar sigue brillando en mi memoria, pero ahora sin el peso de la vergüenza, solo con el resplandor tranquilo de la verdad finalmente expuesta y finalmente aceptada.